la vez pasada estábamos haciendo un ejercicio de cómo diseñar una tubería, dados el caudal de diseño, la longitud de la tubería, la diferencia de elevación entre los puntos, el material que se va a usar, la cantidad de accesorios para determinar ahí cuál es el coeficiente de pérdidas locales, y al final de cuentas el diseño consistía en determinar un diámetro de tubería, y habíamos empezado a hacer el ejercicio. Yo, como el ejercicio no lo pudimos terminar, al final sí lo hice y se los grabé, no sé si lo han visto. Voy a mostrarles aquí. Voy a compartirles la página. En la página, aquí dice selección de pérdidas locales y ejercicios, y está entre paréntesis Big Mama para que se acuerden que ahí está la ecuación esa famosa. En ese apartado está aquí arriba la lección. ¿Ok? Y inmediatamente está el ejercicio de diseñar tuberías simples para determinar el diámetro exacto utilizando Darcy. Ese es el mismo ejercicio que estábamos haciendo, solo que nada más que lo terminé. Nosotros hemos llegado ya a definir la tablita que íbamos a hacer y las iteraciones. Bueno, aquí está, digamos, y está completo el ejercicio. Este es uno de los ejercicios típicos, diseñar para obtener el diámetro exacto. Sin embargo, yo les decía que el diámetro exacto no es una cosa sensata, porque uno no consigue un tubo de un diámetro cualquiera, sino que consigue que el fabricante le haga ciertos diámetros. Para conseguir un tubo, ¿cómo se llama? Para un tubo que no es un diámetro comercial, usted tendría que mandar a hacer la tubería agarrando una lámina. Agarrando una lámina de metal y doblándola y soldando ahí. Entonces, eso no es muy normal. O sea, lo normal es que nosotros escojamos algún tubo ya hecho, como los tubos de PVC o los de polietileno de alta densidad, o los de acero, o los de hierro, que ya están manufacturados y tienen ciertas características de diámetros. Por lo general, los diámetros de las tuberías están dados en pulgadas y van casi que siempre de 2 en 2, a no ser los diámetros muy pequeños. Empieza con los tubillos de media pulgada, que son los que se usan en las casas. Después hay de 3/4 de pulgada, de 1 pulgada, de pulgada y media, de 2, de 3, de 4, y de ahí en adelante ya no hay así tan seguidos, sino del de 4 brinca al de 6 pulgadas, que son 150 milímetros, del de 6 brinca a 8, de 8 a 10, de 10 a 12, de 12 a 14, y después más adelante va brincando como de 4 en 4 pulgadas. ¿Por qué? Porque no se requieren tantos diámetros diferentes. Ok, con eso en mente entonces vamos a regresar a otra forma de diseño, que es la que les propongo acá. Entonces, el ejercicio de diseño del diámetro exacto es útil, pero en realidad no es tan, como les digo, o sea, no es tan aplicable. Entonces, la propuesta que yo les tengo es, ok, como en el mercado el diámetro que ustedes van a obtener va a ser un diámetro comercial, entonces lo que vamos a hacer es utilizar diámetros comerciales para ir iterando. Yo no voy iterando ahí cualquier diámetro que me dé, sino si el tubo de 2 pulgadas no me sirve, pruebo uno de 3. Si el de 3 no me sirve, pruebo uno de 4. Si no me sirve el de 4, pruebo uno de 6, porque no hay, de 5 no hay. Y así voy probando hasta que yo digo, bueno, el tubo que me sirve es este, y por ahí pasa el caudal que yo necesito, y va a pasar más caudal. Siempre vamos a escoger el tubo inmediatamente superior, a menos de que quede muy, muy, muy cerca del diseño. Entonces, hay dos cosas que considerar aquí a la hora de diseñar. Y una es diámetros. Bueno, tenemos que escoger diámetros, pero tiene que pasar el caudal. Entonces, la idea de diseñar una tubería simple es que se conoce, otra vez, la diferencia de elevación entre los dos puntos, desde dónde hasta dónde voy a llevar el agua. También se conoce la longitud de la tubería, se conocen los accesorios necesarios, o sea, codos, yes, test, válvulas, entrada, salida y todo lo demás para determinar las K. La rugosidad de cada material, si yo quiero diseñar para PVC y también al mismo tiempo probar sin acero cómo me sale y qué sé yo, entonces uno prueba
conoce la rugosidad del material porque ya uno lo seleccionó. Y el caudal de diseño es el caudal que yo necesito trasegar por la tubería. Entonces conoce uno el H, la longitud, la sumatoria de los Ks, el KS o el CH si lo va a diseñar con Hazen Williams, cosa que no les recomiendo. O sea, está bien para un cálculo inicial, pero es mejor usar Darcy-Weisbrot y el caudal. Entonces la incógnita va a ser el diámetro de la tubería que se va a requerir. Una cosa importante que tenemos que considerar es que el método de diseño y las iteraciones dependen de qué proporción de pérdidas se lleva las pérdidas locales y qué proporción de pérdidas se llevan las pérdidas por fricción. Entonces, este dato que dice aquí recordar es porque yo en otra presentación ya lo tenía que haber dicho, pero a ustedes no se los he dicho. Es esta nota de acá que dice que si la relación de la longitud de la tubería entre el diámetro de la tubería que me va a dar por ahí, ¿verdad? Y yo no sé el diámetro, pero más o menos con Hazen Williams yo puedo calcular por dónde va a andar el diámetro. Si yo divido la longitud de la tubería entre el diámetro y eso es menor que 4000, significa que la longitud no es tan importante y que es más importante las pérdidas locales. Entonces, cuando se da esta condición, yo tengo que diseñar por pérdida local y no tengo que diseñar por pérdida por fricción. Y eso es una cosa que vamos a ver ahorita, que dependiendo de si es más importante las pérdidas locales o las pérdidas por fricción. Vean que L está arriba. ¿Qué significa? Que una tubería con una longitud muy pequeña y un diámetro muy grande tiende a tener este número muy pequeño. ¿Ok? Entonces imagínense una tubería de 20 metros y un diámetro de 1. Da 20 la relación. Entonces si la relación da 20, significa que ese tubo va a tener más pérdidas por locales, pérdidas locales sí, que pérdidas por fricción. Entonces este número es importante que lo apunten por ahí, porque si se ponen a iterar sin haber calculado esto, puede que nunca converja el problema. Y si no converge, imagínense en el examen, ¿verdad? Que la cosa se puede complicar. ¿Queda claro eso? ¿Sí? Sí, señor. Ok. Entonces, listo. Ya como está así, entonces les voy a... Ya. Entonces, aquí yo les dejé el diagrama de flujo de cómo es el método, pero se los voy a explicar mejor paso a paso. Aquí tengo unos datos con los cuales les voy a explicar esto. Por ejemplo, si vamos a diseñar una tubería que va desde una toma hasta una planta con los siguientes datos. El caudal que necesito pasar son 200 litros por segundo, la longitud de la tubería es 450 metros y la altura son 8 metros. Hay que usar tubería de hierro dúctil. Eso significa que el KS es 0.25 milímetros y asumimos que toda la sumatoria de las pérdidas locales da 2.5. ¿Ok? Entonces ahora podemos ver la tablita que les propongo. Lo que yo les digo es que vamos a hacer una serie de iteraciones. Esto lo hice en una hoja electrónica, ahora lo hacemos a mano. Y vamos a empezar diciendo, el caudal de diseño es 200 litros, la longitud 450 y todos los datos aquí, las pérdidas locales, la diferencia de elevación que son 8 metros, el KS, la altura entonces, y hay un diámetro inicial. ¿Ok? Este diámetro inicial son 150 milímetros. ¿Qué significa? Que yo voy a empezar a tontear con este valor de 150. Ahora, ¿cuál es el valor que yo puedo usar para tontear más fácil? Hacer un primer cálculo con Hazen Williams. Ahora lo hacemos a mano. Como esto es una hoja electrónica, no cuesta nada jalar el resultado para abajo, ¿verdad? Y, por ejemplo, agarrar esto y repetir las columnas ahí las filas para abajo. Y entonces los cálculos no importan, pero digamos que voy a empezar a iterar con 150 y me voy a dar cuenta de mi error. Ok. El resultado que me va a dar, y ahorita lo vamos a ver, es de 150. Vean aquí una cosa, si nosotros dividimos, ¿verdad? La longitud que es 450 entre punto 35, 450 metros entre punto 35 que me dio, eso da 1285. ¿Qué significa eso? Que las pérdidas locales son importantes. ¿Qué significa eso?
que tengo que tomarlas en cuenta a la hora de hacer el cálculo. Si este valor es muy pequeñito, muy pequeñito, muy grande, el valor ese de L entre D, digamos que da 10.000 o 100.000, entonces ni siquiera las tomo en cuenta como si no existieran, porque voy a encontrar el resultado muy rápido. Entonces vamos a ver cómo es que empezamos. Yo voy a decir, en mi primera iteración, yo voy a decir toda la altura topográfica, los 8 metros que tengo acá de altura topográfica, los voy a suponer que todos se van en pérdidas. ¿Ok? Y voy a suponerme un diámetro 150. Utilizan no, aquí tengo el diámetro. Como yo tengo el diámetro y tengo el caudal, yo puedo despejar la velocidad, que es el caudal entre el área, ¿verdad? Bueno, aquí está el área. Obtengo la velocidad. Ahora, con la ecuación aquella famosa de Big Mama, no sé si se acuerdan, yo puedo calcular una velocidad y si la velocidad yo la multiplico por el área, voy a obtener un caudal. Entonces, esta es la velocidad real que yo voy a obtener con este diámetro. Con estas pérdidas de carga, utilizando Big Mama, voy a encontrar esta velocidad. Con esta velocidad la multiplico por el área que me da 150 y dice que el caudal que pasa son 26 litros por segundo. Tienen que pasar 200, o sea que este diámetro es muy pequeño. Eso es lo que acabo de encontrar aquí. O sea que el caudal, no, eso es la comprobación para aquí, para la clase, pero eso no hay que hacerlo. Entonces, el caudal que me dio no es mayor que el caudal de diseño, por lo tanto, tengo que hacer el diámetro más grande. Entonces me vengo y digo, ok, como este es el diámetro comercial, voy a pasarme al siguiente diámetro comercial, que es de 200 milímetros. ¿Ok? El de 200 milímetros. Pero ahora, yo sé que ya todas estas pérdidas por fricción, la altura ya no se va a ir toda en pérdidas por fricción. ¿Por qué? Porque yo pude calcular con esta velocidad, aunque sea muy pequeña, yo pude calcular unas pérdidas locales. A estas pérdidas locales se las voy a restar a los 8 que tengo y voy a ponerlo aquí. O sea que me quedan 7.7 metros. Con 7.7 metros y el diámetro de 200, utilizando Big Mama otra vez, aquella ecuación grandototota, calculo la velocidad. Con esta velocidad, con esta área, que es el área del tubo de 200, calculo ahora el caudal. ¿El caudal da mayor que 200, que es el que necesito que pase? No. O sea que el diámetro todavía no me está dando. ¿Qué hago ahora? Vuelvo a calcular las pérdidas por fricción que me dan esta velocidad, ¿verdad? Que era K por V al cuadrado entre 2G, perdón, me da 0.39. Entonces ahora a los 8, porque los 8 son los 8 metros que yo tengo disponibles, le voy a restar las pérdidas locales y voy a entrar aquí ahora con 7.6 y voy con el diámetro que sigue. Con 7.6 y el diámetro que sigue, calculo la velocidad utilizando la ecuación aquella de V igual a raíz de 8 y todo lo demás. ¿Ok? Con 250 calculo el área, con esta área y esta velocidad calculo el caudal y ahora me está dando 100, casi 100. Con esto vuelvo a calcular la pérdida por fricción. Vean que como yo empecé con un caudal muy lejano, tengo que hacer muchas iteraciones. Por eso es bueno hacer la primera iteración utilizando Darcy-Weisbach muy parecido. Voy a quedar muy grande, más bien, cuando yo haga Darcy-Weisbach, agarro el diámetro inmediatamente inferior, porque Darcy me da muy alto. Entonces, como no pasa por aquí, aquí no pasa el caudal, voy a poner un tubo de 300, con un tubo de 300, y ahora ya no es los 8 menos este 0.5 que me dio las pérdidas, y voy con 7.48. Con el tubo de 300 voy a obtener esta velocidad, con esta velocidad y esta área obtengo el caudal. Vean que todavía no, pero ya ando cerca. Y vuelvo a calcular las pérdidas. Ahora sí, vengo para el 5. Calculo las pérdidas por fricción. Con el diámetro 350, me da la velocidad de 2.45. Con este 350 obtengo esta área para el tubo S. Y multiplicado por esta velocidad voy a obtener el caudal. Y ahora me da un caudal de 236. ¿Qué significa? Que ahora sí me pasa el caudal. Sin embargo, todavía no se me han equilibrado las pérdidas. No sé cuántos son pérdidas locales ni cuántos son pérdidas por fricción. ¿Por qué sé que no? Porque las pérdidas de la iteración esta no son iguales a las pérdidas de la iteración anterior. Entonces, hago unas cuantas iteraciones más.
calculo las pérdidas locales, se las resto acá y vuelvo a hacer la iteración. Vean que como ya el caudal me dio, vuelvo a repetir el diámetro y vuelvo a hacer unos cuantos cálculos más hasta que aquí tengo que las pérdidas por fricción son 7.2448, el diámetro es 350, está la velocidad, el mismo diámetro, y el caudal que va a pasar son 234.23, y ahora sí, el caudal se cumple y las pérdidas por fricción ya me suman esta más esta, ¿lo ven? 7.25 más 0.75, digamos, ya suman los 8. Antes aquí no sumaban. Entonces ya yo aquí ya tengo todo, ya convergió. Puedo seguir jalando esto para abajo, pero ven que estos datos son diferentes en los últimos decimales, o sea que ya por aquí ya paré. Si hubiera empezado yo en el tubo de 350, en el tubo de 300, hubiera empezado en este valor, después este y unas cuantas iteraciones ya para que me converjan las velocidades. Okay. Este método es un poquito más rápido porque voy de abajo hacia arriba. No hago como en el otro anterior que tenía que ir bisecando. Me paso para arriba, después por debajo y encuentro la mitad, escojo por dónde estoy, entre abajo y arriba cojo la mitad y ahí voy metiéndome. Ese otro método es mucho más largo porque es por la bisección. En cambio este simplemente es ir aumentando el diámetro y aumentando el diámetro hasta que llegue un momento en que el caudal pasa y después hacer unas cuantas iteraciones más para que esto más esto sea igual a 8. ¿Ok? Porque aquí es a 8, pero ya no pasa. En algunas circunstancias podría ser que uno, siguiendo hacer esto, tenga que devolverse y de verdad sí pase el caudal. ¿Ok? Pero básicamente ese es el método. Si quieren ahorita vamos a probar hacer un ejercicio. Ok. Voy a seguir porque estos son más ejercicios. En la presentación están y estas son las soluciones. Hay el otro tema que les decía. Ya casi le entramos a esto. Cuando hay altas pérdidas locales, por ejemplo, cuando más del 30% de las pérdidas por fricción son pérdidas locales, es necesario más bien no iterar por las pérdidas por fricción, sino utilizar las pérdidas locales para hacer las iteraciones. O garantizar de que cuando yo multiplique la velocidad por la K para obtener las pérdidas locales, no me va a dar un número tan grande que no me alcance la topográfica para las pérdidas. ¿Ok? ¿Qué podría pasar? Dice, en algunos casos, la velocidad del flujo podría ser que las pérdidas locales sean superiores a la carga disponible, que eso es lo que les estaba diciendo. No se puede. Entonces hay que buscar una solución. ¿Ok? El flujo máximo que puede pasar por la tubería, o sea, la velocidad máxima que puede pasar por la tubería tiene que ser una que produzca que las pérdidas locales no sean mayores que toda la topográfica, porque no puede ser que las pérdidas por fricción más las pérdidas por velocidad sean mayores a la topográfica. Y si las pérdidas por fricción son más grandes que la topográfica, jamás yo tendría que tener pérdidas negativas. Entonces, y eso no existe. Entonces, hay un concepto que se llama velocidad de pérdidas. ¿Qué significa la velocidad de pérdidas? La velocidad de pérdidas corresponde a la velocidad de flujo que hace igualar la pérdida local HM a la carga disponible, o sea, H menos HF. En el diseño no se puede exceder la velocidad de pérdidas y está dada por esto. La ecuación para determinar la velocidad de pérdidas es la raíz cuadrada de 2G por H menos las pérdidas por fricción entre Km. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cuando la tubería tiene más pérdidas por fricción que pérdidas locales, hay que comprobar este valor y nunca pasarnos de este valor, porque si la velocidad se pasa de este valor, todo está mal. ¿Ok? Si quieren ahorita, entonces veamos un ejemplo. Esto casi no se ve, pero les voy a decir esto. Y ahorita hacemos un ejercicio porque se los tengo aquí. Les tengo dos, que es lo que vamos a hacer ahorita, y ver el último tema. Dice, si el caudal de diseño son 120 litros por segundo, son 17, son 17 metros, no es nada.
pero el KM es muy grande, es 4.3. Las pérdidas locales van a dominar sobre las pérdidas por fricción porque la longitud de la tubería es muy pequeña. Entonces, en este caso, hay que tomar en cuenta las pérdidas, la velocidad de pérdidas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para diseñar? Voy a empezar igual que empecé el tiro pasado. Dice así, si yo tengo que, bueno, la diferencia topográfica, H, es 2.2 metros. O sea, es muy poquita las pérdidas. Entonces, yo voy a empezar con los 2.2 metros y con un diámetro de 100 milímetros. Y con esto, utilizando la misma ecuación, aquella, Big Mama, voy a encontrar esta velocidad, que es 3.359 metros por segundo. El área de un tubo de 100 milímetros es 0.0785 y entonces el caudal es 26.3 litros por segundo. Tengo que pasar 120. ¿Ok? Entonces no cumplí lo del caudal, pero vean lo que pasa con las pérdidas por la velocidad de pérdida. La velocidad de pérdida dice que no puede exceder a 3.16 y aquí me está dando 3.3. ¿Qué significa? Que esta altura no puede ser. Lo vuelvo a intentar, así bien cabezón, con 150. Vean que la velocidad me da, con 150 me da que es 4.3, con 4.3 el caudal es 7.76. No me da el caudal, pero la velocidad de pérdida dice que es 3.16 y aquí estoy excedido. O sea que esto tampoco puede ser posible. Entonces ya dejé de insistir. ¿Qué significa que esta velocidad de pérdida sea que no puedo excederme 3.16? Que este diámetro que estoy usando y esta altura que estoy usando me está produciendo una velocidad muy alta. Yo tengo que bajar la velocidad. ¿Cómo bajo la velocidad? Poniendo unas pérdidas por fricción, la HF, muy pequeña. ¿Para qué? Que de estos 2.2 metros, solo 0.5 se hallen en pérdidas por fricción y el resto se lo coman las pérdidas locales. Y vamos a ver qué pasa. Cuando yo tengo una altura de las pérdidas por fricción de 0.5 y un diámetro de 200, digamos, utilizando Big Mama, vean que la velocidad se bajó a 2.4. Como la velocidad se bajó a 2.4, con esta área me da un caudal de 77. Claro, porque la velocidad es muy baja. Todavía no estoy teniendo el caudal. Pero vean que la velocidad de pérdida dice que es 2.78. Y yo tengo menos velocidad que la velocidad de pérdida. O sea, esto sí puede ser cierto. ¿Por qué? Porque me está sobrando energía. Si yo me paso 2.79, ok, no es pérdida, ¿lo ven? Entonces, ¿qué hago? Voy a dejar el mismo diámetro y voy a voy a dejar la misma altura y voy a aumentar el diámetro. Si aumento el diámetro, con esta altura de pérdidas por fricción y este diámetro me da que el caudal es 2.8, la velocidad, perdón. Y como el área la obtengo aquí, con esta área me da que son 138 el caudal. Ahora sí está pasando el caudal que necesito, ¿ok? Pero la velocidad de pérdidas es 2.78, porque es la misma condición de altura. Y esta me dio 2.8. ¿Qué significa? Que la velocidad es muy alta. La única forma de bajar esta velocidad con este diámetro, que sí ya me pasa el agua, es diciendo, ok, voy a bajar un poquito la altura. Aquí la bajé a 0.48, o sea, 20 milímetros, ¿verdad? De diámetro. Con 20 milímetros de altura, perdón, 20 centímetros, no 20 milímetros de altura. Entonces, con el mismo diámetro, ahora la velocidad la bajé a 2.7, pero aún ahora sí me da la velocidad de pérdidas, sí me da el caudal. O sea, que ya encontré el valor. Y este es el caudal. Estas otras iteraciones que hice aquí más es para que me converjan las pérdidas, que la suma de este más este ya me den 2.2. Pero aquí ya yo lo encontré. Entonces, las pérdidas por fricción son 0.48 y las pérdidas locales serían 1.67 metros. Aquí. Sí, aquí ya lo encontré.
y las pérdidas y la velocidad de pérdida siempre está contenida. Okay. Si esto se me dispara, no. Cuando esto se me indica que no o se me dispara, es que estoy cogiendo para el lado que no es. O sea, la altura es muy, muy grande. Tengo que bajar esta altura. Okay. Básicamente, esa es la comprobación que hay que hacer con una tubería muy, muy, muy corta, donde las pérdidas locales son las que importan. ¿Ok? Básicamente eso es. El último tipo de problema es un problema muy simple, ¿ok? Porque simplemente es despejar todo lo demás, que consiste en calibrar tubería. A veces hay tubos viejos y eso es uno de los trabajos más complicados con los acueductos. Es que cuando uno llega a un acueducto, lo construyó la municipalidad o lo construyeron en gente que ya está muerta. Ya nadie se acuerda. No hay planos, ¿sí? Nadie se acuerda de por dónde pasa el tubo, ni qué material era, ni nada. Entonces uno tiene que hacer una calibración que se llama. Lo que es factor de fricción o, ya dice, se le perdieron las tildes. Y el factor de fricción de tuberías viejas y algunas otras características, pero medirle el diámetro es fácil porque uno descubre la tubería y lo mide, pero saber cómo está el factor de fricción interno no se sabe. Entonces, ¿qué es lo que se hace? En el campo se miden el diámetro, se mide la presión en 2 puntos de la tubería y se mide las elevaciones en 2 puntos de la tubería y se mide la longitud de la tubería y además se mide el caudal. Entonces, como tengo todos esos valores, utilizando Darcy-Weisbach y Krudel-White o utilizando Hazen-Williams, puedo despejar la F y si ya yo tengo la F, puedo despejar KS o puedo despejar el coeficiente de Hazen-Williams para la tubería. ¿Para qué es eso? Para poder hacer modelación de cómo es que está funcionando la tubería, de cuánto caudal de verdad podría llevar, cuántas son las pérdidas que tiene la tubería y algunas otras características de modelado, porque el caudal en una tubería no es constante. De noche hay más agua que de día, ustedes saben, la gente se baña todas a la misma hora y entonces a esas horas la gente gasta más agua, pero en la noche gasta menos. Entonces, las pérdidas de energía y el comportamiento de la tubería a lo largo del día van a depender de eso. Entonces, ¿qué es lo que se hace? De la ecuación de Hazen-Williams se despeja la F. Entonces, ustedes tienen de campo, pueden medir el diámetro de la tubería, las pérdidas que ocurren en un tramo, la velocidad del flujo porque midieron el caudal y la longitud de la tubería y de ahí despejan la F. Y esto, a partir de la ecuación de Hilbert-White, podríamos despejar este valor porque tenemos la F, tenemos el diámetro y tenemos el número de Reynolds porque tenemos la velocidad de la tubería. Entonces, de esta ecuación despejamos el KS. Y aquí les puse yo el KS para que ni se molesten en despejarlo, ¿verdad? La idea sería que el KS queda una cosa tan bonita como esto. Okay. Que el KS es 3.7D por 10 elevado a la... Esta es la ecuación de Darcy, ¿verdad? Metido ahí. Y la ecuación de Darcy metida. ¿Ok? Despejada. ¿Ok? ¿Qué ganamos con esto? De que conocemos más o menos de qué material es la tubería y qué tan mal está. Despejar de Hazen-Williams es todavía... Esto sí, como que se quiso pegar aquí. Y después aquí, en esta presentación que ustedes la tienen en la página, vienen unos ejemplos de calibración y unos ejemplos de... No, el último. Y están todos aquellos ejemplos para que ustedes los estudien y los revisen. Que yo no voy a hablar más de esto. Voy a hacer ejercicios, ya no voy a hacer esos para que les queden dobles estos y otros. Y creo que aquí me encontré un par ya resueltos que se los voy a subir para que vean cómo es que se aplica esto.
El último tema, antes de empezar a hacer los ejercicios, quiero terminar toda la materia y entonces quería hablar de lo último que me falta, que está en esta otra presentación, que yo les dije que quedaba para al final, que es las tuberías en serie y en paralelo. Ok, cuando una tubería está formada por dos tramos cuyas características son diferentes, obviamente, si dentro de la tubería de acá, de este tanque, por ejemplo, sale un caudal que va por aquí y después pasa por aquí, por el principio de continuidad, el caudal en el tramo 2 tiene que ser igual al caudal en el tramo 1. Entonces, dos tuberías en serie se llaman así, o las tuberías en serie, porque no son solo dos, pueden ser más. Las tuberías en serie se llaman así porque donde termina una empieza la otra, donde termina la otra empieza otra y pueden ser varias. Y el caudal en las tuberías en serie es el mismo, pero cada una de las tuberías produce unas pérdidas de carga diferentes. ¿Por qué? Porque aquí el diámetro es, digamos, mayor, entonces el caudal la velocidad es menor. Entonces las pérdidas por fricción aquí probablemente sean menores que las pérdidas por fricción acá, porque aquí la tubería es más angosta y la velocidad es más alta. Y recuerden que esos son dos factores que aumentan las pérdidas. Entonces, si yo tengo dos tuberías diferentes, las pérdidas de un tramo son diferentes a las pérdidas del otro. Pero la característica importante de las dos tuberías en serie es que el caudal en las dos tuberías es el mismo. Si nos acordamos del módulo de caudal, aquel valor que habíamos hablado antes, que decía que las pérdidas en un tramo es igual al módulo caudal de la tubería multiplicado por el caudal a la n, con Darcy-Weisbach que esta n es un 2, y las pérdidas de la segunda tubería serían el módulo caudal de la segunda tubería, que depende de esta longitud y de este diámetro, al caudal es el mismo. Si yo sé que las pérdidas totales que ocurren desde aquí hasta acá es la suma de lo que pierde el tramo 1 más lo que pierde el tramo 2, yo sé que la suma de las pérdidas, como tienen el mismo caudal, yo puedo sacar a factor común el caudal y yo puedo decir que la pérdida total que ocurre en toda la tubería es igual al caudal al cuadrado multiplicado por la sumatoria de los MI de cada uno de los tramos subí. Ahora, yo podría, a partir de acá, calcular, por ejemplo, algo tan simple como que yo sé que de aquí a acá yo tengo una elevación igual a delta Z. Yo puedo decir que el caudal que pasa por aquí es igual al delta Z, porque el delta Z es las pérdidas totales, dividido entre la sumatoria de los módulos de caudal, y eso elevado a la 1 entre n. Ahora, con Darcy-Weisbach, esta n es un 2. Entonces, es muy fácil resolver un sistema de tuberías, aunque yo no sepa cuánto pierde esta de aquí a aquí y cuánto pierde esta de aquí a aquí. Yo sé que entre las dos pierden esto. Entonces, yo puedo despejar el caudal. Y una vez que yo tenga el caudal, ya yo puedo hacer este cálculo. Yo puedo decir, bueno, ¿cuánto es H2? Bueno, como ya encontré el caudal, yo sé cuánto es el módulo, ya puedo encontrar el H2. Y el H1 lo puedo encontrar como H1. ¿Qué significa esto? Que yo una tubería en serie la puedo convertir en un tubo equivalente. Un tubo equivalente es como si fuera un único tubo que va de aquí a aquí, cuyo módulo de caudal es este módulo equivalente, que es la suma de todos los módulos de todos los tramos. O mejor dicho, un tubo ficticio que produce las mismas pérdidas que estos dos, pero que lo manejo como uno solo. Y como yo ya soy experto calculando caudales, pérdidas y todo lo demás, utilizando un solo tubo, la lógica de lo que estamos hablando es que cuando yo tengo una tubería en serie, la puedo convertir en una tubería simple, utilizando la sumatoria de cada uno de los módulos que componen la tubería. Tanto los módulos por pérdidas locales como los módulos de pérdidas por fricción. Ustedes sabían que son simplemente se parecen, pero un poquillo el cálculo cambia, pero se manejan exactamente igual. Ok, ahora sí, tuberías en paralelo. Dos tubos en paralelo tienen
otras características diferentes. Imagínense que este tubo es más grueso y este tubo es otro tubo, está aquí doblado por el dibujo, pero digamos que van aquí en paralelo. Son dos iguales. Salen de la misma tanque y llegan al mismo tanque. Como este tubo es más grueso y este tubo es más delgado, obviamente este tubo va a llevar más caudal y este va a llevar menos caudal. En este caso, cada uno de los tubos pierde delta Z, pero los caudales se distribuyen. En este se va una parte del caudal y en este se va otra parte del caudal. Y el caudal que se va por cada uno de los dos es proporcional, al módulo de caudal. Entonces yo sé que las pérdidas totales de aquí a aquí son iguales a las pérdidas del tramo de la tubería 1 y además son iguales a las pérdidas de la tubería 2. Las dos sí son las mismas pérdidas. ¿Qué pasa con los caudales? El caudal total, lo que pasa de aquí a acá, es igual al caudal 1 más el caudal 2. En este caso, nosotros, si queremos convertir estas dos tuberías en una tubería equivalente, no se suman los dos módulos porque están juntos, sino que lo que se suman son los dos caudales. Y como los caudales y los módulos son inversos, ¿verdad? Los módulos se suman como inversos. No sé si recuerdan cómo se sumaban las resistencias de un circuito eléctrico. Es exactamente igual. ¿Por qué? Porque como el módulo es inverso al caudal, entonces la suma de los inversos de los módulos de caudal es lo que hay que hacer. Entonces yo sé que el caudal 1 es la altura total, ¿verdad? Entre el módulo 1 a la 1 entre n. Y también sé que el caudal 2 es igual a la altura total, ¿ven? La misma altura total entre el módulo 2 a la 1 entre n. Y yo sé que los dos caudales se suman. Yo sé que el caudal total es el caudal de 1, que es 1, la altura entre el módulo 1 a la 1 entre n, más la misma altura entre m2 a la 1 entre n. Y yo sé, entonces, que el caudal total es, saco aquí a factor, la altura total a la 1 entre n entre la sumatoria de 1 hasta el número de tramos del inverso de los módulos a la 1 entre n. Y ya yo podría despejar esto y decir, ok, las pérdidas entonces son el módulo, que sería la sumatoria de los inversos al inverso, por el caudal. O sea que yo podría obtener un caudal equivalente, que sería un módulo de caudal equivalente, que al multiplicarlo por el caudal me representa los dos tubos al mismo tiempo, en la cual el módulo de caudal equivalente es 1 entre la sumatoria de los inversos de los módulos de caudal a la 1 entre n y esto elevado a n. O sea, como Darcy-Weisbach con Darcy-Weisbach, entonces aquí sería a la 1 medio y aquí sería al cuadrado. Entonces, ¿qué hago? Sumo los inversos elevado a o sea, sumo la raíz cuadrada de los inversos de tal entre 1 entre eso y elevado a la n. ¿Qué significa? ¿Qué significa eso? Voy a verme para acá. Que cuando yo tengo tuberías en serie, el módulo de caudal de la suma es más grande que cada módulo. ¿Por qué? Porque lo sumo, ¿verdad? Este módulo aquí es la suma de este más este. O sea que el módulo es más grande. Por lo tanto, el caudal que pasa es más pequeño porque solamente pasa por una tubería. En el caso de acá, de tuberías en paralelo, el módulo de caudal es, si yo tengo dos módulos de caudal, de 1 y 2, el módulo de caudal, que es la suma, es más pequeño que cada uno de los módulos por separado. ¿Qué significa? Cuando yo tengo dos tubos en paralelo, a la hora de tener los dos tubos en paralelo pasa más caudal por los dos tubos, por lo tanto, el módulo se hace más pequeño, porque el módulo representa la resistencia al flujo. ¿Ok? Y eso es todo. Ya con esto, de verdad, sí se acabó el curso. Este problema, los 3 tanques, lo resolvemos la próxima, porque se resuelve con el asunto de los módulos. Pero ya aquí quedó. Entonces, recuerden, esto es como los circuitos eléctricos, ¿verdad? Un circuito en serie, se suman las resistencias, y un circuito
En paralelo se suman los inversos de las resistencias. Es exactamente igual. Y aquí, bueno, al cuadrado, tomando en cuenta esto. Yo creo que con eso ya estamos. Ahora lo que nos queda de aquí en adelante es hacer puros ejercicios de estos temas. No sé si tienen una nueva pregunta. Que si no tienen, vamos a... voy a poner la cámara, creo que no la tengo encendida. Vamos a ver si la ven ahora. Ok. Entonces, para ya poner en práctica todo esto que acabamos de hacer, les tengo unos cuantos ejercicios. Creo que este ya se parece mucho al que ya hicimos la vez pasada, pero tiene la peculiaridad que lo vamos a resolver por diámetros comerciales. Entonces, vamos a ponerle aquí que vamos a comercial. Y no vamos a usar diámetros exactos. El de diámetros exactos les hice un video aparte, individual, porque yo sé que es como un poquillo más tedioso a la hora de resolverlo. Dice así este ejercicio. Tenemos un desarenador y una planta de tratamiento. Ok. Dice que hay una tubería que llevará agua del desarenador a la planta de tratamiento y el caudal son 250 litros por segundo. Voy a anotarlo aquí. Caudal igual a 250 litros por segundo. La longitud total de la tubería es 775 metros y el material que se utilizará es hierro dúctil con un KS de 0.05 milímetros. Dice que se estima que el coeficiente de pérdida locales de todos los accesorios, la entrada, la salida, válvulas, codos, JT, aquí está como muy esquemático, da 4.5. Entonces, diseña la tubería. ¿Qué significa diseñar la tubería? Calcular el diámetro de la tubería a usar. Entonces, vean que esto es una tubería, dice que es de hierro dúctil. Yo sé que para el hierro dúctil anda como en 130 el valor de la C de Heisen. ¿Para qué quiero el Heisen-Williams? Para poder estimar un diámetro inicial, para poder saber más o menos por dónde anda el valor del diámetro. Porque Heisen-Williams no es tan exacto, pero tampoco es tan de que te perdido. Es más, se me perdió la ecuación. Ahí está. Ok. Si yo digo que voy a contarlo aquí. Bueno, no. Yo sé que esta altura, HF, con Heisen-Williams, esta altura son 5 metros. Ok. Me da que el CH de 130, que L es igual a 775 y que el caudal es 0,25 metros cúbicos por segundo. Con esos valores, bueno, sí, con 5 metros de pérdidas, con 0.25 de caudal, con una longitud de 775 metros. Entonces, dice que con Heisen-Williams el diámetro anda dando 0,4 metros. Aproximadamente 425 milímetros. Ok, entonces es un buen valor para iniciar. Yo empezaría con 400. Entonces voy a poner aquí, yo voy a utilizar siempre el diámetro. Bueno, no,
las pérdidas. Hacemos esta tablita así. Yo tengo que las pérdidas por fricción, subí. Inicialmente voy a suponer que todo esto va a ser puras pérdidas por fricción. Entonces, que tengo que las pérdidas por fricción iniciales, la iteración número 1, tal vez aquí le voy a poner así, la iteración. Con estas pérdidas me voy a dar un diámetro subí. Utilizando la ecuación aquella, Big Mama, ¿se acuerdan cuál era? ¿Sí? No sé si la recuerdan, aquí la tengo en la calculadora. No, esta no es. Es esta. Esta, que es larguísima, que la velocidad es la raíz de 8 por 9.81 por el diámetro por h. Ok, esa es la ecuación. Como ya la tengo ahí en la calculadora, la voy a usar y voy a empezar con un diámetro. Y voy a empezar con un diámetro de 400. ¿Okay? ¿Para qué? Porque si es menor, Hessing-Williams siempre miente para arriba. Entonces voy a empezar con uno pequeñito de 400. Ok, entonces, si yo tengo que el diámetro es 0.4, que la altura es 5 metros, que la longitud es 775 y que el KS es, voy a ponerlo por aquí, KS es 0.00005. Este 0 es este, y de milímetros a metros, ok. Entonces, con esos valores, obtengo que la velocidad es igual a 1,8939. Como el diámetro de 400, .4 al cuadrado por pi entre 4. El área da 0.1257. ¿Ok? Entonces 1.8939. El caudal me está dando 0.238 más o menos. ¿Ok? Entonces vean que el caudal tiene que ser 0.250, o sea que este diámetro no me da. Pero de una vez voy a aprovechar para calcular las pérdidas menores, le pongo yo, las pérdidas locales, y las pérdidas locales era el K, ¿ok? Que K es 4.5, voy a ponerlo por aquí, la sumatoria de KL es igual a 4.5, entonces me queda aquí 4.5 por 1.8939 al cuadrado entre 19.62. Esto me da que es 0.823. Ok, entonces, estas pérdidas que usé como referencia al inicio no pueden ser porque algo tiene que haber de pérdidas locales. Entonces voy a agarrar los 5 que hay de altura. Ok, esta altura siempre la voy a agarrar y le voy a restar esta. Entonces 5 entre menos eso. Me da que la segunda iteración voy a empezar con 4.177. Ok, y el diámetro de 400 no me alcanzó. Entonces voy a poner uno de 450. Con un tubo de 450, vuelvo a entrar a la ecuación aquella famosa y digo que es 0.45 y esto es 4.177 de la altura. Ok, y ahora calculo la velocidad. Y esto me da 1.856.
Ok, el área es 0.45 al cuadrado. 0.45 al cuadrado por pi entre 4. El área es 0.15, 904. Y esta velocidad, si la multiplico, esta área por 0.1590, 1.856, esto me estaría dando 0.295. ¿Ok? Ya pasa el caudal. El caudal es de 450. Y ahora calculo las pérdidas locales, que serían 1.856 al cuadrado por K, que es 4.5, y entre 19.62, que es 2G. Esto me da 0,79. O sea que voy a hacer una tercera iteración en la cual esto sería los 5 menos 0.79 da 4.21. Ok, el diámetro ya me dio 450. Entonces, 4.21. Y este de acá sería, ya, todo está igual. Calcula la velocidad y da 1.86. 8634. Y entonces ahora el área es el mismo. 0.45. Uno, 5. Puede ser, sí. Ok, 1.8634 por el caudal es 0,296 y con esta velocidad 1.836, no, 634 al cuadrado por 4.5 entre 19.62 da 0,796. Entonces, vean que si yo sumo 4.21 y 0.796 más la suma de esto, o sea, la H total, estaría dando 5.006. Ok, aquí no me daba, entonces por eso hice esta otra iteración. Haciendo otra ya puedo calcular exactamente cuántas son las pérdidas por fricción y cuántas son las pérdidas locales. Pues yo creo que aquí, ya con este error, me pasé un poquitín, pero ya tengo el diseño. Entonces el diámetro de la tubería es 450, el caudal que pasa por la tubería serían litros por segundo, o sea que se me quedó sobreestimado el caudal. ¿Qué pasa si hubiera usado 400? El caudal es 238. Como no hay una tubería en medio de estas dos, es imposible que yo pueda llegarle exactamente a 250. Y eso es una de las cosas reales de la vida, digamos, de la ingeniería. Y si yo quisiera que el caudal es exactamente 250, este valor hubieran dado por ahí de 400, ¿ve que 400? No, 425 tal vez, hubieran dado cerca de este valor, tal vez más bajo, como 410 o lo que sea. ¿Se entiende el método de determinar diámetros comerciales? ¿Sí? Siempre es bueno hacer esta primera iteración porque ya voy a lo seguro. Vean que hice solo 3 iteraciones y ya me cerró. En la hoja electrónica que ustedes pueden descargar, ustedes pueden ahí poner lo que quieran. Es más, yo tengo un programilla en la calculadora que empieza calculando desde 1 pulgada y va de una en una. Y ahí en algún momento lo encuentro. ¿Preguntas de este ejercicio?
Yo tiendo a poner este en el examen, Antonio tiende a poner el de calcular el caudal exacto. ¿Okay? ¿Preguntas? No hay. Me preocupa que no haya nada. Ok. Este es otro ejercicio que tiene, aquí se los marqué para que les quede ahí en el video. Diseñar una tubería simple cuando hay altas pérdidas locales, pero vamos a determinar diámetros comerciales. Podría ser la combinación de todas estas cosas. ¿Qué pasa cuando los diámetros, cuando a las pérdidas locales son muy altas? Resulta que cuando las pérdidas locales son muy altas, no puedo utilizar todo el H, ¿se acuerdan? El HF, voy a ponerles acá. Cuando las pérdidas locales son muy pequeñas, vean la diferencia de 5 a 0.8. Entonces yo puedo poner aquí el 5 y comenzar a descontar, a ver cuánto me queda aquí. Pero cuando las pérdidas locales son muy grandes, si yo agarrara y aquí pongo 5 y aquí me da 5, de no puede ser que 5 más 5 sea 10, o sea, no puedo ser, me estoy pasando. Entonces tengo que poner aquí un número muy, muy bajo para poder lograr que aquí este sea un poco más alto. Entonces ese es todo el asunto. Entonces vean, la longitud de la tubería es 20 metros. Entonces vean qué es esto. Dice, diseña la tubería entre conexión entre una toma y un desarenador. Aquí está la toma del río, aquí está el agua. Ok, esto es el río y sale el tubillo y va hasta un desarenador. Y aquí está el desarenador. Ok, vean que esto casi siempre pasa en una distancia muy corta, está a la pura par casi siempre. Entonces dice, la diferencia de altura es 1420, 1400, no, 1435, este está en la 1435 y este está en la 1432.5. O sea que esta distancia es 2.5 metros. De aquí a aquí hay 2.5 metros. Y la longitud de la tubería, o sea, de aquí hasta acá, son 20 metros. Vean que son muy cortos. Pero si tengo una rejilla aquí a la entrada y tengo una salida aquí, probablemente codos y todo, entonces dice que considere rejilla de entrada, 4 codos, válvula de inicio, válvula final, tubería de salida y todo eso. Y yo por aquí les había calculado. ¿Cuánto sería más o menos el K? Ya no estamos. No sé. No me acuerdo, pero digamos que este K anda ahí por el orden de, digamos, de 6. Entonces, el caudal de diseño es 120 litros por segundo, hay que pasar 120 litros por segundo acá. Y entonces vamos a empezar con con el mismo análisis. Quedan 3 ejercicios. Veamos. Yo primero me voy a dar unas pérdidas por fricción. Ok, aquí voy a poner el número de iteración.
Vean que la pérdida por fricción máxima que yo puedo tener es 2.5. ¿Okay? Con las pérdidas por fricción, utilizando la ecuación aquella, tengo que si la diferencia topográfica es 2.5 metros y me voy a definir un diámetro. Aquí vale la pena hacer Heisenberg-Williams también. Voy a hacerlo aquí. Dice que el material de la tubería es PVC. El CH del PVC anda como por 150. Entonces, utilizando un HF igual a 2.5, el valor del diámetro, el caudal es 0.12, es igual a 0,12 metros cúbicos por segundo. La longitud de la tubería es 20 metros, el 150 es el valor de Heisenberg, y después el diámetro, me da que el diámetro anda por ahí de 165 milímetros. Ok, entonces voy a poner aquí que el diámetro es 100 milímetros. Para empezar ahí un valor ahí bajo. Ok. Ya es la hora. Ok. Con esto y la ecuación aquella de la V, tenemos que si el diámetro es 100, la altura es 2.5 y la longitud 20, entonces la velocidad estaría dando la velocidad 3,9644. ¿Ok? Nada más, calculemos aquí de una vez las pérdidas locales antes de calcular el caudal y todo eso. Voy a darle vuelta. Este siempre lo calculo de último, pero ahora le doy vuelta aquí para que veamos una cosa. Si esto es las pérdidas locales es 6, los 6 metros, el K6 multiplicado por 3.9644 al cuadrado entre 19.62. Esto estaría dando 4,80 metros. Y vean que la altura que tengo disponible es solo 2.5, no puede ser. O sea, ¿qué significa esto? Que me estoy excediendo de la velocidad de pérdidas. Ahora, no hace falta calcular la velocidad de pérdida. Yo sé que no puedo pasarme de 2.5. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer esto. Voy a poner aquí 0.5 y de una vez voy a calcular aquí el caudal. El caudal sería, falta el área. El área sería 0.1 al cuadrado y entre 4, 0.07854, y eso lo multiplico por 3.9644. Y me estaría dando un caudal de 31. Yo lo saqué de una vez en litros, 31.13. Vean que no me está dando el caudal y tampoco me está dando las pérdidas. O sea que el diámetro no me está funcionando. Voy a poner esto y voy a pegar un brinco. Voy a pegar un brinco a 200. Entonces, hagamos un cálculo ahora.
Y la velocidad la voy a calcular a partir de que tengo un diámetro de 0.2, que tengo una altura de 0.5 y que tengo una longitud de 20, sí, listo. Y aquí voy a obtener una velocidad que es 2.485. ¿Ok? Vamos a calcular esto, sería 2.485 al cuadrado por 6 entre 19.62 da 1.88. 1.88 y 0.5 casi da 2.5, ya ando cerca. Vean que aquí, en este caso, hay que tirarse muy abajo aquí. Ok, el área 2 al cuadrado por pi entre 4. Esto da 0.0314. Y entonces eso multiplicado por 2.485. Esto estaría dando 78.1 litros por segundo. Ok, vean que las pérdidas, más o menos, vean, me está sobrando esto más esto. Entonces yo podría hacer este diámetro más grande porque si no, no me está pasando el caudal. Entonces voy a poner 250 y voy a poner aquí 0.4. Y así es como tiene que ir uno pensándolo. Tal vez vale la pena solo mover este y después mover este y después. Yo creo que puede hacerlo así. No lo voy a confundir. Necesito más diámetro para que pase más caudal. Entonces con 0.5 y el diámetro de 0.25 y todo lo demás fijo, obtengo el caudal y da 2.858. Okay, la velocidad. Y ahora las pérdidas, estas serían 2.858 cuadrado 19.62. Esto a 2.49. Vean que ven, esto más esto ya se me pasó a 3. No puede ser. El diámetro, tengo que bajar este. Entonces, bueno, por aquí tengo que el área sería 0.25 al cuadrado por pi entre 4, 0.04909. Y entonces este 2.858 está dando 140 tallado. Pero vean que ahora este y este sumados se me pasa del 2.5 total. Entonces tengo que bajar este. Voy a tener que bajarlo, voy a bajarlo a 0.3. 0.3. Todo lo demás fijo. 50, esto da 2,1913. Estas pérdidas serían 2.1913 cuadrado por 6 entre 19.62, 1.46.8. 1.46.8 y uno, vea que tengo 1.7, tengo que subir este un poquito más. Y ahí comienzo, ya entonces ya el diámetro lo tengo, ahora lo que tengo que determinar es cómo es que se distribuyen las pérdidas. Y cómo se distribuyen las pérdidas me dice cuál es la velocidad y cuánto va a ser el caudal al final. Necesito determinar si el caudal pasa. Entonces ahora sería
2.1913 por el área, que es la misma. 0.04909. 0.04909. Vean que caudal es 107.5. Entonces va a tener que hacer aquí 0,4 más o menos. Y 250. Si no, tengo que hacer este más grande. Si no encuentro un punto, tendría que subir a 300. ¿Qué 0,4? $2.54. 6. $1.98.3. 1.98.3 y .4, y ya casi, ¿verdad? Es como .45. ¿Okay? Y el área es el mismo, entonces 2.546 multiplicado por 0.04909 y da 124 litros por segundo. Ok, entonces vean que aquí lo que voy a hacer es ir convergiendo entre esto, ahora entre estos dos, ¿verdad? Y me va a dar .45 y probablemente ahí sigo, pero ya me dio. Entonces, les queda a ustedes de experiencia seguir ahí hasta que la suma de estos dos le dé 2.5. A mí todavía no me da. O sea, voy a hacer la última iteración así como algo como 0.48 y ya paro. Con 250 esto da 2.798. 5. 2.798 5 cuadrado. No, me fui mucho. Voy a poner 2.45. 0.45. 2.706 y 2.706 al cuadrado por 6 entre 19.62 da 2.23. 2.23 y .4 da 2.68. Ya casi estoy. Está como entre estos dos. Voy a hacer otro más. Sería entre 0.4 y 45. Voy a poner 0.43. Y otra, todavía con 250 de diámetro. 0.43. Aquí. La velocidad 2.643. Y las pérdidas dan 0.643. 643 al cuadrado por 6 entre 19.62. Esto da 2.13, 2.13 y .43. Uy, me estoy pasando por nada. ¿Sí? Yo creo que da esto, pero ya es 2.643 multiplicado por 0.409. 4.909. El caudal en esta iteración anda como en 129
litros por segundo. Ok. Entonces, vean, pasan 120 litros por segundo y el diámetro es 250. Entonces, al final, el diseño es diámetro 250 milímetros, material PVC, caudal real, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Son 129 litros por segundo. Caudal de diseño es igual a 120 litros por segundo. Hay un sobrediseño de 9 litros por segundo. Pero ven que aquí el problema fue que tiene que tirarse bien abajo con estos valores porque si no, no da la velocidad. ¿Preguntas? No los oigo. ¿Alguien diga algo? Hola. No, profe, toca. ¿Está bien? Ahí están vivos. Ah, ok. Sí, porque veo que solo quedan 3, 4 personas. O 5, o hay más. Ah, no, hay más. Sí, aparecen 9. Se fueron Sí, 9, varios. 9. Sí, sí, sí. Ok. Después de calibrar tubería, lo vamos a hacer la próxima lección. Este es demasiado fácil. Tómenle un screenshot ahí y traten de hacerlo siguiendo y yo se los paso la próxima vez resueltos. Porque este es muy simple. Simplemente despejar la KS y ya. Con estos valores. A ver. Aquí lo único que dice, determine la rugosidad KS y el coeficiente Hessing-Williams para una tubería de acero para la cual entre la entrada y la salida se tienen los siguientes datos. No habla de la altura, o sea, la diferencia de altura es igual a 0, o sea, que la tubería va así. Ok, esta es la entrada de la tubería, esta es la salida, este es el punto 1, este es el punto 2, entonces, de aquí a aquí hay una diferencia de presión de 80, o sea que la presión aquí es 80 metros más que aquí, ha ido bajando la presión. La longitud de tramo, o sea que de aquí a acá hay 180, no 1800 metros. Este diámetro son 200 milímetros. Y el caudal que está pasando por aquí son 107 litros por segundo. Bueno, las pérdidas locales aquí, de los accesorios que hay ahí de camino, la sumatoria de los KL es igual a 8. Entonces, determinar cuál es el KS de este material. ¿Ok? KS y CH es el incógnito. Se los dejo porque es muy fácil. Lo único complicado aquí era que no decía que era un tubo horizontal. Entonces, esta del KH, de aquí a aquí, o sea, es la misma Z. ¿Ok? Y este último que es como típico de examen, que lo voy a empezar. ¿Ok? Vean que tenemos una altura de aquí a acá, H, entre un embalse y un tanque, hay una diferencia de altura H, y esta altura es 24 metros. Dice así. Y tiene los siguientes datos. Hay un tramo 1 que sale de aquí a acá, hay un tramo 2 que es este de aquí a acá, hay un tramo 3 que es este de aquí a acá, o sea, voy a poner estos puntos aquí como referencia de que ahí empieza una tubería y termina. Aquí empieza la tubería 1, aquí va la tubería 2, aquí va la tubería 3 y que tiene una válvula acá, y aquí hay una tubería 4, que tienen estos datos. La longitud de las tuberías todas es 100 metros, 100 metros, 100 metros, 100 metros, 100 metros. Los diámetros de 1, 2 y 4 son 100 metros y el 3, este, es de 200 milímetros, perdón, milímetros y milímetros. Y ya tengo los valores de las Fs. La F de 1, 2 y 4 es .025 y la F es 0.020.
Aquí lo tedioso es calcular la F, entonces ya se las damos acá. Y el coeficiente de pérdida locales de esta válvula es 30, o sea, está media cerrada. Entonces calcule cuáles son los caudales en cada tubo. ¿Cómo hago para calcular los caudales en un tubo? Yo sé que, conozco que la altura, ¿verdad? Total, las pérdidas totales tienen que ser igual al módulo de la tubería multiplicado por el caudal al cuadrado. ¿Ok? Pero resulta que tengo varias tuberías. Entonces aquí yo tengo la tubería 1 en serie con la 2 y 3 y en serie con la 4. Pero la 2 y 3 están en paralelo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que comenzar a encontrar el módulo equivalente de todas las tuberías para poder encontrar el caudal que pasa por todas las tuberías. Y una vez que encuentre el caudal que pasa por todas las tuberías, despejar cuánto es el caudal que pasa por cada una de dichas tuberías. ¿Ok? Entonces, vamos, yo sé que el módulo de caudal de la tubería 1 por fricción, voy a poner así, MF1, era igual a ¿qué? ¿Se acuerdan? Lo vemos en la presentación para que lo recordemos. Sí, mejor. Por aquí tengo la presentación todavía. Aquí está. Esta. Vean que el módulo de fricción era 0.08263 multiplicado por la F, por la longitud, entre el diámetro a la 5. En este caso, la tubería 1, esta de aquí, tiene una longitud de 100 metros y un diámetro de 0.1 metros. Entonces queda así, que el módulo de fricción de la tubería 1 es 0.08263 multiplicado, voy a pasarme. Entonces tengo 0.08263 multiplicado por la F. La F del 1 es 0.025. 0.025 multiplicado por la longitud que es 100 dividido entre el diámetro a la 5, que es 0.1 a la 5 dividido. Este valor me da 20.657.5. El módulo de pérdida locales del tubo 1 es igual a 0, porque el único que tiene K es el 3. Entonces voy a apuntarlo aquí que está 0, aunque no lo tenga que calcular. Ahora, el módulo de fricción del tubo 2 es igual. El tubo 2 tiene el mismo diámetro, la misma longitud y la misma F. Entonces, yo sé que el MF2 es igual al módulo de fricción del 1, que seguiría igual a 20.657.5. Este tubo y este tienen las mismas características. Y el módulo de pérdida locales del punto 1, del 2, perdón, es 0. Vamos. El módulo de pérdida locales de por fricción, perdón, del tubo 3 es igual a 0.08263 multiplicado por la F del 3, que es 0.020 por la longitud entre el diámetro del 3 es 0.2 a la 5. Uy, esto no es 0.25, sino a la 5. Vamos a ver, 0.08263 por 0.020 por 100 por puntos, entre 2.2 a la 5, este da 516.44. Una cosa importante, no sé si ustedes ven, este da 20.000 y este da 516. ¿Qué significa? Que este
para el mismo caudal produciría menos pérdidas. O sea que esta tubería tiene menos resistencia que 2. Cuando el agua llegue aquí, va a tener menos dificultad por venirse para acá que irse por arriba. Sin embargo, tenemos pérdidas locales del 3. Y las pérdidas locales eran 0.08263 multiplicado por la sumatoria de las K entre el diámetro a la 4. 0. Bueno, voy a apuntarlo en genérico. El diámetro a la 4. Entonces, esta sería 0.08263 por las pérdidas que son 30 entre el diámetro a la 4, que sería 0.2 elevado a la 4. Las pérdidas locales serían 1549.31. O sea que las pérdidas totales del 3 son estos dos sumados. 2065.75. Aún así, sumados este y este es muchísimo más alto, o sea, tiene menos el 3. Y las pérdidas por fricción, el módulo por fricción del tubo 4, ¿a quién es igual? Tiene el mismo diámetro, tiene la misma longitud y tiene el mismo F, o sea que el 4 también es igual a MF1, que es igual a 20657.5, y las locales del 4 son 0. Ok, ya tenemos eso. Ahora, vamos a ver, como yo tengo que estos dos tubos están en paralelo, yo tengo que calcular el módulo equivalente de los tubos 2 y 3. ¿Y cómo se hacía eso? Era 1 entre la sumatoria de 1 entre los módulos de cada uno, esto elevado a la, estos elevado a la 1 entre 2, y todo esto después de sumar esta sumatoria que queda por todo esto elevado al cuadrado. Entonces, el módulo equivalente de 2, 3 sería 1 entre, ya que es 2 y 3, 2 sería 1 entre 20.657.5, esto elevado a la 1 medio, más este, que es el total de 3, 1 entre 2065, esto elevado a la 1 medio, y todo esto elevado a la 2. Ok, entonces vamos a calcularlo. Ok, 20.657.5 2065.75. Entonces, el módulo equivalente de 2 y 3 es igual a 1192.38. Vean que de 20.000 y 2.000 bajó a 1.192, o sea, se va para abajo. ¿Por qué? Porque como tengo dos tubos, entre los dos tubos, aunque cada uno tenga muy poca capacidad, entre los dos aumenta la capacidad. Ok, ahora voy a hacer el módulo equivalente de 1, 2, 3 y 4, que sería
sumarlo nada más. Sería el módulo de 1 más el módulo de 2 más, no, de 2, 3, más el módulo de 4. Y esto sería igual. El de 1 es 20.657.5. Más este, que es 1192.38, más 20.657.5. El módulo equivalente de 1, 2, 3 y 4 de todas las tuberías sería 20.657.5 es 92.38. Entonces, el módulo equivalente de 1, 2, 3, 4 sería 21.000. No, no puede ser. Me faltó sumar. Sería 20.657.5. Ajá. 1192.38. Sí. 42.507.38. Ahora, ¿qué hago con esto? Yo sé que la carga total que hay de aquí a aquí son 24 metros. Tengo el módulo de caudal de todo el sistema, ya lo convertí como en un tubo que viene de aquí a acá, cuyo es así, tiene un módulo equivalente así, entonces yo sé cuánta agua pasa de todo lado, de lado a lado. Entonces yo sé que 24 metros tiene que ser igual a 42.507.38 multiplicado por Q al cuadrado. De aquí encuentro el caudal. Sería 24 entre esto y raíz. Sí. Y voy a pasarlo a litros por segundo para que se vea bonito. El caudal sería 23.76 litros por segundo. O sea, ¿qué acabo de encontrar? Que el caudal en el tubo 1 tiene que ser igual a 23.76, porque entra por aquí, se parte en 2 y esto sale por acá. Entonces el caudal en 1 y el caudal en 4 tienen que ser igual a 23.76. Ahora lo que nos hace falta es determinar el caudal que pasa por 2 y el caudal que pasa por 1. Ahora resulta que yo puedo calcular cuál es el caudal, la pérdida de carga que hay en que sería el módulo equivalente del tramo 1, no, el módulo del tramo 1 multiplicado por el caudal al cuadrado, que esto sería igual a 20.657, perdón, .5 por 0.02376 al cuadrado. Y entonces sería 0.0276 al cuadrado por 20.657.5 por, ok, son 15 metros. Algo estoy haciendo mal aquí con eso. Sí, profe, me dio 11.66. ¿Verdad que sí? Esto. Sí. Es que yo metí un dedazo porque no puede ser 15, porque 15 y 15 es 30. Con estos dos me llevo esto. Son 11 puntos, perdón. 66. 66, sí. Ok.
Pero vean que H4 también es lo mismo, porque es el mismo tipo de tubo y el mismo caudal. Entonces H4 es 11.66. O sea que las pérdidas totales son el H1 más el H de 2 y de 3 juntos más el H de 4. Entonces yo sé que el H de 2, 3 es igual a los 24 metros menos 11.66 menos 11.66. Eso es igual a 0,68. 0,68 metros se pierden de aquí a acá. Ahora, ya no me está cayendo la hoja y ya se nos acabó el tiempo. Entonces se los dejo para que lo calculen. Yo sé que el H23 es igual a 0.68. Yo sé que el caudal del tramo 3 tiene que ser igual al H23, porque es la misma por los dos tubos, multiplicado por el módulo de 3. No. Sí, por el módulo de 3. Y 6 de 2 tiene que ser igual a 23.76 menos el caudal que encontraron aquí. Y ya están todos los caudales. Ya claro, sí. Revisen los números. Yo a veces cometo errores, pero pareciera que todo está bien. Ok, y ya con esto, de verdad, hicimos todos los ejercicios posibles del curso. Ahora en la próxima lección, nada más vemos lo de la tarea. Yo se las dejo mañana probablemente. Y que me pregunten cosas de la tarea la próxima y hacemos los ejercicios que sean, que ustedes quieran.